Dice que estábamos muertos en delitos y pecados, culpables. Amén. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. La paga del pecado es la muerte. Todos hemos pecado. Todos somos culpables. Y hay una sentencia. Hay una sentencia. Es la muerte. Una cárcel de la cual el hombre no puede salir. Amén. Pero entonces el Señor, nuestro Dios, por medio de la justificación, este es el acto jurídico por el cual Dios, por medio de Él, con base en su justicia, declara justo al que cree en Jesucristo. O sea, lo declara inocente al que cree en Jesucristo. Nos justifica. Dios mismo nos justifica. Hay un versículo que dice en Romanos capítulo 8: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, ser justificados es una bendición muy grande. Muy grande. Amén. Hay tipos de justificación. La justificación en sí misma. O sea, cuando uno mismo se justifica. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 16, el verso 15 dice: entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces el hombre se justifica a sí mismo. Y el hombre se quiere ver bien a sí mismo. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. El hombre se justifica, pero Dios en verdad es el que conoce los corazones. Y lo que el hombre tiene por sublime delante de Dios es abominación. O sea que la justificación en sí misma delante de Dios es abominación. Miren lo que nos dice Isaías capítulo 64 verso 6. Gloria a Dios. Isaías 64 verso 6 es lo que nos dice. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice que nuestras justificaciones delante de Dios son como trapo de inmundicia. O sea, no le vale a Dios. No le vale a Dios cuando uno pone excusa. Es que, Señor, es que yo soy débil. Señor, es que si le contara. Como cuando uno se justifica delante de los hombres. No, delante de Dios no vale, porque Dios conoce los corazones. Amén. La justificación en sí misma, Mateo capítulo 5 verso 20. Aleluya. Mateo capítulo 5 el verso 20. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice lo siguiente: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que la justificación en sí misma es ineficaz para alcanzar la salvación. Se necesita una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Pero esa era gente que según ellos guardaban la ley.
¿verdad? Se necesita una justificación mayor. O sea, una justificación que no viene del hombre, que no viene de sí mismo. Somos culpables, merecemos morir, merecemos el castigo eterno. Hemos ofendido a Dios, hemos fallado a Dios, somos culpables. Entonces, la justificación en sí misma no puede hacer nada por el hombre. Ahora vamos a ver lo que es la justificación bajo la ley. Gloria a Dios. Bajo la ley exige perfecta obediencia a Dios y el hombre no la puede alcanzar. Exige perfecta obediencia y el hombre no la puede alcanzar. Romanos capítulo 2, verso 13. Dice la Biblia: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea que para ser justificado bajo la ley se necesita hacer ¿qué? Perfecta obediencia a la ley. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Se necesita perfecta obediencia, pero el hombre no la puede alcanzar. Romanos capítulo 13, verso 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces miren, nos dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Los hacedores de la ley serán justificados, Romanos 2:13. Pero Romanos 3:20 nos dice que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él. ¿Por qué razón? Porque la ley no justifica a nadie. La ley lo que da es un conocimiento de la situación en la cual nos encontramos. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Miren lo que dice Romanos 9:31. Romanos 9:31 nos enseña: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Israel iba detrás de una ley de justicia, pero ¿qué pasó con ellos? No alcanzaron la justificación. Porque la ley no justifica. La ley lo que da es un conocimiento de pecado. Amén. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. O sea que ellos querían justificarse según las obras que hacían. Dice, no alcanzaron la justificación porque no iban por ella por fe, sino que iban por ella tras obras de justicia. Entonces tropezaron en la piedra de tropiezo. Miren lo bonito de esto, pero a nosotros nos dice, justificados pues, ¿por qué? Por medio de la fe. Pero Israel no iba tras la justicia por la fe, sino por las obras. Y las obras no justifican a nadie. No importa lo bueno que usted se maneje. Gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Lo bueno que nos comportemos, eso no nos justifica delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque miren lo que nos dice la Biblia en el verso 10 y en el capítulo 10, verso 5 dice: porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que haga estas cosas, en la ley de Moisés dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Santiago 2:10 es lo que nos enseña lo siguiente. El libro de Santiago capítulo 2, el verso 10 dice lo siguiente. Dice: Gloria a Dios. porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué sucede aquí? Que Israel quería guardar toda la ley, pero fallaban en un punto.
Y entonces si fallaban en un punto se hacían culpables de todo. O sea, nadie fue capaz de guardar completamente la ley. Gloria a Dios. Nadie. Se manejaban bien por aquí, pero por aquí tenían su fallo. Entonces iban tras la justificación por sus obras, pero tenían su fallo. Entonces no les justificaba. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces bajo la ley tampoco había justificación, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Un hermano nos enseñaba y él decía, colocaba este ejemplo, cuando tú te miras al espejo, tú de pronto estás manchada tu cara, estás todo lleno de tizne, de carbón, y entonces tú vas al espejo y el espejo te muestra tu condición, que estás sucio. Entonces lo que te hace el espejo es que te dice, estás sucio, ve a lavarte. La ley nos mostró, es el conocimiento del pecado. La ley vino a mostrar lo sucios que estábamos. Entonces nos dijo, ven y lávate. ¿Quién es el que nos puede quitar, limpiar, lavar todos nuestros pecados? Jesucristo de Nazaret. Por eso dice que la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Porque Cristo es la fuente de agua que limpia, que purifica a todo hombre que se acerque a Él. Aleluya. Amén. ¿Me están entendiendo hasta aquí, verdad? Demos una alabanza al Señor. Gálatas capítulo 2, verso 16. Esta doctrina se llama la doctrina de la justificación. Usted sabe que la doctrina es como el esqueleto al cuerpo. Si el cuerpo no tiene esqueleto, eso se derrumba todo. Un cristiano que no esté fundamentado en la doctrina, en esto que estamos enseñando, cualquier momento se puede derrumbar, cualquier momento se puede derribar, cualquier vientecito lo sopla y lo tumba. Pero cuando un cristiano sabe que Cristo vino y ocupó su lugar en la cruz del Calvario, que allí cuando estaba ocupando ese lugar estaba justificando nuestra vida delante de Él, delante de Dios, uno dice, Dios mío, ¿cómo no voy a vivir agradecido con este Dios tan bueno? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 2, el verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, lo dice la Biblia, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. Nosotros somos justificados ¿por qué? Porque hemos creído en Jesucristo. Amén. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Justificados pues por medio de la fe tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Cuando uno tiene culpabilidad, eso hay un peso que no lo deja dormir. Cuando usted es consciente de que ha hecho algo malo, ¿verdad? Cuando el esposo le dice infiel a la esposa y la esposa ya esperándolo en casa, le da ese remordimiento y dice, uy, qué remordimiento, ¿cómo hago esto? ¿Cómo me comporto de esta manera? Esta mujer se ha comportado bien conmigo, ¿cómo puedo ser tan desleal? Y eso debe de venir un peso de conciencia tremendo, terrible, ¿verdad? Es culpable, la culpabilidad hace que la persona ande con la cabeza agachada, no levanta la mirada. Y mire que muchas veces aquí gracias al Señor no, solo es información, de pronto los que nos escuchan por la internet, de pronto el Señor es por allí, pero aquí no. Pero cuando hay hermanos que como que se están por ahí andando como raros, no le dan la cara al siervo de Dios. Amén. Esos se esconden para que... Y hermano, Dios le bendiga, y esos son como con vergüenza.
Porque hay una culpabilidad, no le permite levantar la mirada, está avergonzado. Porque él cree que ya el pastor lo sabe o que el hermano lo sabe, y a lo mejor que el pastor sabe nada. Pero es la culpabilidad la que le hace sentir así. Le hace sentir con la cabeza gacha. Y si de pronto está ahí con la culpabilidad y el pastor está cantando, está ahí, de pronto lo mira y dice, uy, el pastor me está mirando, eso es que ya lo sabe. Hermano, necesito hablar con usted una cosa. Ay, se le da cuenta el pastor y las piernas comienzan a temblar allí. Gloria a Dios. Es verdad. Gracias a Dios, esto aquí es de información nada más. ¿Verdad? Alabanzas al Señor. Demos una alabanza al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Vean, hermanos, la ley no justifica la ley. Nos muestra la condición en la que estamos. Ese sentimiento de culpabilidad es terrible. Ah, pero qué bueno, hermano, cuando uno dice, bueno, ya no debo nada, alguien pagó mis culpas. ¿Verdad? Vean, la justificación es algo así como, a ver, Tania, ¿verdad? Usted a mí me debe 20.000 euros. Usted está en deuda conmigo y yo lo necesito. Así que me los paga o me los paga. ¿Tiene con qué pagármelos? No tiene, ¿verdad? Tiene. Ella me debe. Y yo todos los días estoy encima de ella. Y la pobre Tania ya está en casa. Ay, Dios mío, ¿cómo le pago a este hombre? No tengo con qué pagarle. ¿Qué hago? Eso no la deja dormir. Y allá está el muchacho colgando y ahí es, bueno, ¿cuándo me va a pagar? Allá me esperó en la puerta del trabajo, allá me esperó cuando estaba llevando a los niños al cole, cada rato, págame, págame, págame. Y eso no deja dormir, es una intranquilidad, ¿verdad? Pero de repente entonces viene a ver quién, alguien que tenga cara que es platudo, hermano Miguel. Pues bueno, ¿saben qué? Ella no tiene con qué pagar. Entonces el hermano Miguel se acerca y me dice a mí, le debe 20.000, ¿verdad? Sí. Aquí los tiene, yo se los pago. ¿Verdad? Él está pagando por ella. Ya ella no me debe a mí porque ya él pagó. Él la ha justificado, él la ha declarado a usted no, inocente, no culpable, ya no tiene deuda conmigo. Él pagó. Gloria a Dios. La justicia de Dios reclamaba la muerte del pecador, porque la paga del pecado es la muerte. El hombre ofendió a Dios. El hombre tenía que morir, tiene que perderse, ha fallado, ¿verdad? Pero Dios tiene un atributo llamado misericordia, llamado gracia. Y Él dijo, no tienen con qué pagar. Entonces dice la Escritura en el 2:10, mas me preparaste cuerpo. Lo vimos la semana pasada. Como no tienen con qué pagar, se manifestó en carne, ¿verdad que sí? Haciéndose ¿qué? Participando de lo mismo que participan los hijos, de carne y sangre. ¿Para qué? Para pagar el precio que exigía la justicia de Dios. Entonces Cristo vino como mediador y nos justificó. No teníamos con qué pagarle a Dios, porque teníamos inmundicia, manchas. Pero Cristo, hermano, una vida sin mancha, sin contaminación, una vida perfecta, se ofreció por nosotros. Él dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Amén, gloria a Dios. Yo pago esa deuda, yo pago ese precio. Y allá en la cruz del Calvario Él nos estaba justificando. Pagó por nuestras culpas, pagó por nuestros pecados. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. No es por las obras de la ley. Ningún ser humano puede justificarse con buenas obras. Nadie es lo suficientemente bueno para llegar al cielo por su propia cuenta. Nadie. No es que yo todo lo que me gano se lo doy a mi mamá y toda la platica yo me la gano y vea, yo te la doy todita a ella. Y yo cuando voy a trabajar toda la platica, vea, yo se la doy a mi mujer para que ella disponga porque yo soy muy bueno. Y soy abogado, soy médico. Mire qué bueno que soy yo, porque la gente en sí misma se declara que es buena. Dice, no, yo soy muy buena, yo no necesito de Jesús, yo no necesito de Él. Yo no necesito de Él. Yo soy bueno, yo no fumo, yo no robo, yo no he matado nunca a nadie.
por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Y miren Dios donde pone la justicia tan alta. Dice, no, nunca le has sido infiel a tu mujer. No, nunca. El hombre que mire una mujer, ¿verdad? ¿Cómo dice? Para codiciarla, en su pensamiento ya adulteró con ella. Ya en el corazón has pecado, ¿verdad? Cualquiera que mire mal a su hermano ya es culpable ¿de qué? ¿De qué? De homicidio, ¿verdad? Dice. ¿Y quién no ha peleado con un hermano? Porque es que ningún ser humano se puede justificar delante de Dios. Porque todos tenemos errores. Pero qué bueno, hermano, que el Señor Jesucristo vino y pagó esa deuda, ¿verdad? Amén. La pobre Tania no podía dormir porque me debía esos 20,000, pero llegó el hermano Miguel, aquí los tiene, ya ella no le debe nada a usted. Entonces, ¿cómo vivirá Tania agradecida con el hermano Miguel? ¿Cómo no vamos a vivir nosotros tan agradecidos con la obra que Cristo hizo en el Calvario? Amén. Si éramos culpables y Él nos declaró inocentes, y ahora vamos delante del tribunal, pero no para recibir una condena, sino para recibir ¿qué? Una justificación. Eres inocente, ya han pagado por ti. Amén. La sangre del Cordero de Dios ha quitado el pecado de tu vida. Amén. ¿Verdad? Porque quita el pecado del mundo el Señor Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros logramos esa justificación? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Dice la Biblia en Romanos capítulo 4, dice que el versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Abraham fue justificado por la fe, porque él creyó a Dios. Creyó a Dios. Y esa fe le fue contado por justicia. Y a nosotros nos dice, justificados pues por la fe. Entonces yo ya por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces yo ya voy por las noches a mi cama y me duermo tan tranquilo. Duermo como un bebé lleno. Cuando un bebé está lleno, es como se acuesta a dormir tranquilo. Eso, ¿verdad que sí es algo sabroso? No tengo culpa en mi mente, no, Él ya ha pagado por mí. No tengo deuda con Dios, ya alguien pagó el precio. Tengo paz. Hermano, y la paz, hermano, es un regalo precioso. Amén. Es una paz inexplicable. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Oiga, es que es inexplicable, uno tiene paz. Amén. Uno se siente liviano. Cuando alguien es bautizado en el nombre del Señor Jesús y entra a las aguas del bautismo y va con la fe, y aquí se me van a ser perdonados todos mis pecados, todas esas cosas que yo he hecho malas. Oiga, cómo ofendí al vecino, cómo ofendí al pariente, cómo hice eso, que Dios me va a perdonar todo esto aquí en las aguas del bautismo. Me he arrepentido, tengo fe. Oiga, y se bautiza esa persona, y cuando sale de las aguas, no sé si me van a apoyar en esto, yo me sentía así. Oiga, yo me sentía como livianito, como si estuviese andando en una nube. Amén. Como suave, como tan liviano, como sin nada de peso. Yo decía, ay, qué sabroso es esto, Dios mío. Se sintió uno liviano. ¿Por qué? Porque ya alguien pagó por mis pecados. Ahora lo que yo estoy haciendo aquí es confesando que creo en la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es el que nos justifica. Amén. Pues dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te va a acusar a ti? Si Dios te justifica. Y Dios es el juez. Oiga, tener al juez del lado, eso sí es una bendición muy grande. Llámelo rosca, llámelo como lo quiera llamar, pero tener al juez de nuestro lado, eso es una bendición muy grande, hermano.
¿cierto? Gloria a Dios. Llámelo como lo quiera llamar. Eso es algo maravilloso, algo precioso. Entonces, la justificación consiste en el perdón del pecado y la remoción de su culpa. Es decir, todos nuestros pecados son perdonados y su culpa y castigo son quitados. En eso consiste la justificación. Pecado perdonado, castigo quitado. Oiga, qué belleza. Y hasta, oiga, nos perdona y nos da un regalo, la salvación. Amén. Gloria a Dios. Que Dios tan bueno, oiga, tan bueno no abrazarle y darle un besito bien rico a mi Señor, ¿verdad? Amén. Lo merece. Gloria a Dios. ¿Cierto? Es hermoso, es hermoso. Yo cuando estudio esto, hermano, por dentro, hermano, a mí me da una felicidad. Porque es que yo era culpable, hermano. Eso es como el que está en la cárcel y va a pagar una condena de 100 años. 100 años, de allá no va a salir nunca. Y de pronto el juez dice, ¿sabes qué? Le rompe esa sentencia y dice, eres libre, vete. ¿Te ven cómo era ese hombre que defendía en la calle? Si iba a pagar 100 años de cárcel y ahora estoy libre. Porque el juez me justificó, el juez dijo que ya no debo nada. Hermano, nosotros íbamos a la condenación eterna, eterna, a pagar cárcel eternamente, pero Él nos hizo libres. Amén. Él te libertó a ti también te ha libertado. A ustedes los libertó el Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso a este Dios tan bueno? Él nos ha libertado. Mire, la justificación es más que un descargo. O sea, es la solución al problema del pecado. Él no ha justificado. Es la solución al problema del pecado. Es como si nunca hubiésemos pecado, imagínense. La justificación es como si nunca hubiésemos pecado. Gracias al Señor. La base de la justificación, ¿qué es? La obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Y Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ya terminando, la justificación no lo pudo hacer un ser humano en sí mismo, porque el hombre no puede cambiar su situación. Dios miró desde los cielos y miró que no había un ser humano idóneo, no había un ser humano perfecto. Dice, todos a la verdad que no hay justo. Romanos 3:10 dice, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos. No hay hombre justo en la tierra. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Se manifestó en carne. Para Él justificarnos. ¿Amén? Para Él justificarnos. Cristo va a la solución a la mala noticia del pecado, de la culpabilidad, y perdona nuestros pecados en la cruz del Calvario. El castigo del creyente fue asumido gratuitamente por Cristo, solo por su gracia. Gratuitamente Él dijo, yo voy a asumir tu castigo, tu sufrimiento, lo voy a llevar yo. Te voy a declarar inocente ante el Padre, te voy a justificar, ya no debes nada, ya no estás en deuda, ya estás limpio, eres inocente. Gloria a Dios. Inocente. Eso es gracias a Dios. Eso es gracias a Dios. Entonces la justificación se origina en la gracia, se efectúa mediante la obra redentora de Cristo y se recibe por fe. Se origina en la gracia, se efectúa mediante la obra redentora de Cristo y se recibe por fe. Yo le pregunto, ¿usted cree que Jesucristo pagó por sus pecados? ¿Cuántos lo creen? ¿Usted lo cree?
Hay que creerlo, por fe. Por fe. Amén. Vamos a hacer una oración en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra exquisita, por la enseñanza de esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Él nos